Cuando una madre desesperada lleva a su hijo al trabajo, un descubrimiento imposible transforma para siempre el destino de una familia entera. A veces, los momentos más difíciles de nuestra vida son solo el comienzo de una historia que jamás habríamos imaginado vivir. Antes de iniciar este emocionante viaje, no olviden suscribirse al canal para recibir nuevas historias cada día. Dejen su me gusta si creen en el poder del amor verdadero y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Descubriremos juntos hasta dónde está llegando esta historia. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días durante los últimos 3 años. Larisa Ríos abrió los ojos aún hinchados de cansancio y miró el techo desconchado del pequeño apartamento en Valencia. A su lado, en el colchón que compartía con su hijo, Miguel dormía profundamente, abrazado al único juguete que poseía, un cochecito de plástico rojo que ella había encontrado en una tienda de segunda mano. Hoy era un día especial. Miguel cumplía 6 años y ella le había prometido una tarta de chocolate casera. El problema era que la harina, los huevos y el chocolate costaban casi medio día de trabajo en el restaurante Belle Époque, donde servía a clientes que gastaban en una comida el equivalente a su sueldo mensual. Se levantó lentamente, tratando de no despertar al niño. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Patrais era todo lo que podía permitirse con sus 3 trabajos. Camarera en el Belle Époque de 7 a 15, limpiadora en una oficina de 16 a 19 y planchadora de 20 a 22. Dormía poco, comía aún menos, pero a Miguel nunca le faltaba lo esencial. En la minúscula cocina, preparó el café negro que tomaba todas las mañanas. No había leche desde hacía 2 días, pero eso podía esperar. Lo importante era conseguir los ingredientes para la tarta. Había apartado algunas monedas durante la semana, contando y recontando para asegurarse de que sería suficiente. A las 6:30, despertó a Miguel con besos cariñosos en la cara, aún enrojecida por el sueño. El niño abrió sus ojos castaños, iguales a los suyos, y sonrió de esa manera que le encogía el corazón de tanto amor. «Buenos días, mi príncipe. ¡Feliz cumpleaños!». Miguel se estiró como un gatito y abrazó el cuello de su madre. «Mamá, hoy cumplo 6 años. ¿Me harás la tarta?». «Claro que sí, amor. Mamá ya ha apartado el dinero para comprar todo. Tú irás con la señora Clelia y yo te recogeré después del trabajo con la tarta lista». La señora Clelia era la vecina jubilada que cuidaba de Miguel durante el día. Una señora de 70 años, viuda, que se había convertido en la única familia que tenían en Valencia. Larisa le pagaba 50 euros a la semana, casi la mitad de lo que ganaba en el restaurante, pero era la única forma de trabajar tranquila. Mientras Miguel se bañaba tarareando una canción de la escuela, Larisa escogió su uniforme de trabajo. El uniforme blanco y negro del Belle Époque debía estar impecable. Un solo hilo suelto significaba un descuento en el sueldo. Jimena Ferrer, la directora, tenía ojos de halcón para estas cosas. A las 7:15, dejó a Miguel en casa de la señora Clelia y se dirigió al trabajo en autobús. El Belle Époque se encontraba en el centro de la ciudad, un restaurante sofisticado frecuentado por la élite local. Empresarios del sector agroalimentario, médicos, abogados, gente que vivía en chalets en la Sierra Calderona y conducía coches importados. Jimena Ferrer la esperaba en la entrada con su habitual rostro fastidiado. Una mujer de 42 años, delgada como un junco, que parecía haber nacido para hacer la vida de los empleados un infierno. «Larisa, llegas 2 minutos tarde». «Disculpa, Jimena, el autobús se retrasó un poco. Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Y hoy es viernes, nuestro día más concurrido. Quiero que corras todo el tiempo. Tenemos la mesa 20 reservada para el almuerzo del doctor Enrique Blanco con los inversores japoneses, y tú serás la responsable de atenderlos». Larisa asintió en silencio. La mesa 20 era la más importante del restaurante, reservada solo para los clientes más ricos. Significaba que tendría que ser perfecta durante 6 horas seguidas, sin errores ni descanso. El movimiento comenzó fuerte a las 11 de la mañana. Ejecutivos con traje y corbata, señoras cubiertas de joyas, jóvenes empresarios que ostentaban relojes caros.
Larisa corría entre las mesas con platos que costaban más que su ingreso mensual, siempre con la sonrisa educada que Jimena exigía. Las 12:40. Su teléfono vibró en el bolsillo del uniforme. Era la señora Clelia. Larisa miró a su alrededor, verificando si Jimena estaba cerca, y respondió rápidamente. «Diga, señora Clelia». «Larisa, hija mía, tengo que hablar contigo. Mi hermana en Sagunto ha sufrido un infarto. Tengo que irme de inmediato para cuidarla. No puedo quedarme con Miguel hoy». El mundo de Larisa se derrumbó. El viernes era el día de mayor movimiento, el día en que ganaba más propinas. Faltar significaba perder el trabajo, y perder el trabajo significaba no poder pagar el alquiler el lunes. «Señora Clelia, ¿no puede llevarlo con usted?» «No es posible, hija. El hospital no es lugar para niños, y no sé cuántos días estaré allí. Tienes que venir a recogerlo ahora». «Pero no puedo dejar el trabajo. Larisa, no tengo elección. Salgo de casa en 10 minutos. O vienes a recoger a Miguel ahora, o se queda solo». La llamada se cortó. Larisa se quedó inmóvil en medio del salón, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Era el cumpleaños de su hijo. Ella había prometido una tarta, y ahora tenía que elegir entre dejarlo solo o perder el trabajo. Jimena apareció de la nada, como siempre. «¿Con quién hablabas? Sabes que está prohibido usar el teléfono durante el horario de servicio». «Jimena, por favor, tengo que salir un momento. Es una emergencia». «¿Emergencia? ¿Qué tipo de emergencia?» «La persona que cuida a mi hijo ha tenido que irse. Está solo en casa». Jimena se cruzó de brazos y sonrió cruelmente. «Tu hijo no es mi problema, Larisa. Elegiste tener un hijo. Ahora soporta las consecuencias. Si sales de aquí ahora, no tienes que volver. Por favor, es solo una hora. Encuentro a alguien que lo cuide y vuelvo corriendo». «¿Una hora? ¿En nuestro día más importante? ¿Estás loca?» «Y otra cosa, los niños no entran en este local. Este es un restaurante de lujo, no una guardería». Larisa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No podía llorar delante de los clientes. Miró la mesa 20, donde en una hora llegaría la reserva más importante del día. Miró las otras mesas llenas de gente rica que la trataba como si fuera invisible. Pensó en Miguel, solo en casa, esperando la tarta de cumpleaños. No tuvo elección. Cogió su bolso detrás de la barra y salió corriendo. Detrás de ella, escuchó a Jimena gritar que estaba despedida, pero no se detuvo. Corrió a la parada del autobús, como si su vida dependiera de ello. El trayecto hasta casa nunca le había parecido tan largo. Cada semáforo, cada parada, era una eternidad. Cuando finalmente llegó al apartamento, encontró a Miguel sentado en la acera, llorando en voz baja. La señora Clelia había dejado una nota pegada en la puerta. «Disculpa, hija. Emergencia familiar. Vuelvo cuando pueda». «Mamá». Miguel corrió a sus brazos. «Pensé que te habías olvidado de mi cumpleaños». «Nunca, mi amor. Mamá nunca olvidará tu cumpleaños». Lo abrazó fuerte, respirando el olor a champú de bebé de su cabello. «Ven, subamos». En el apartamento, Larisa tuvo que tomar una decisión imposible. Ya no tenía trabajo, ya no tenía a nadie que cuidara de Miguel, y no tenía dinero para dejarlo solo en casa. La única opción que le quedaba era volver al Belle Époque con él, implorar a Jimena que no la despidiera, y esperar que nadie descubriera a un niño escondido en la despensa. Era demasiado arriesgado, iba contra todas las reglas, pero era su cumpleaños, y ella había prometido una tarta. «Miguel, mamá tiene que volver al trabajo, pero la señora Clelia se fue. ¿Puedo ir contigo, mamá? Deberías estar muy tranquilo, escondido, sin hacer ruido. Es solo por hoy, hasta que mamá encuentre otro lugar para ti». Miguel asintió con su cabecita. «Estaré callado, lo prometo». A las 2:40 de la tarde, Larisa entró por la puerta de servicio del Belle Époque llevando una mochila infantil. Dentro de la mochila algunos juguetes silenciosos y un bocadillo para Miguel. En la despensa, donde estaban los platos limpios y los utensilios, había un rinconcito detrás de los estantes donde un niño pequeño podía esconderse. «Quédate aquí, mi amor. No salgas para nada, no hagas ruido, y si alguien viene te escondes detrás de esas grandes ollas.
Mamá volverá cada vez que pueda para ver cómo estás. ¿Está bien, mamá? ¿Y mi tarta? Cuando mamá termine de trabajar, iremos a la pastelería y compraremos la tarta más bonita que haya. Lo prometo. Larisa volvió al salón con el corazón latiéndole fuerte. Jimena estaba furiosa, sirviendo mal y deprisa la mesa 20, que estaba llena de hombres con traje y corbata que parecían impacientes. ¿Has vuelto? Pensé que te habías ido para siempre. Jimena, por favor, he logrado resolver el problema. Puedo seguir trabajando. Problema resuelto. ¿Y dónde está tu hijo? Lo dejé con una vecina. Jimena la miró con sospecha, pero la mesa 20 se estaba quejando del servicio. Está bien, pero cualquier error y estás fuera. Y tendrás un descuento en el sueldo por haber salido sin avisar. Larisa aceptó todo. Cogió el bloc de pedidos y fue a servir la mesa 20, donde los hombres con traje y corbata discutían en japonés sobre algún negocio. En el centro de la mesa, un hombre de unos 35 años, cabello oscuro y ojos verdes, parecía ser el líder de la reunión. Llevaba un impecable traje gris y un reloj que probablemente costaba más que un coche. Buenas tardes. ¿Puedo tomar los pedidos? El hombre de los ojos verdes la miró con una expresión extraña, como si estuviera tratando de recordar algo. Larisa bajó rápidamente los ojos. Jimena siempre decía a los empleados que no miraran directamente a los ojos a los clientes importantes. Durante las 2 horas siguientes, ella sirvió esa mesa y otras 6, corriendo entre la cocina y el salón. Cada 10 minutos encontraba una excusa para ir a la despensa a ver a Miguel. El niño se portaba como un ángel, jugando en voz baja con los cochecitos, comiendo el sándwich que ella había traído. A las 5 de la tarde, cuando el movimiento estaba disminuyendo, sucedió lo que más temía. Oyó un ruido en la despensa, seguido de una exclamación ahogada. Corrió allí y encontró a Miguel de pie, mirando asustado una pila de platos que había tirado al suelo. «Mamá, lo siento». Estaba tratando de coger agua del fregadero y tropecé. El ruido de los platos rompiéndose resonó por todo el restaurante. Jimena apareció pocos segundos después con el rostro rojo de ira. ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién ha roto? Se detuvo a mitad de frase cuando vio a Miguel. ¿Qué es esto? Jimena, por favor, déjame explicarte. ¿Has traído un niño a mi restaurante? El grito de Jimena hizo que todos los clientes del salón giraran la cabeza. Larisa sintió que el mundo le daba vueltas. Era el fin. Definitivamente el fin. Jimena, es solo por hoy. No tenía dónde dejarlo. No me lo creo. Eres completamente irresponsable. Fuera de aquí ahora mismo, los dos, y no vuelvan nunca más. Miguel comenzó a llorar. El sonido de sus sollozos rompió el corazón de Larisa en 1000 pedazos. Se arrodilló delante de su hijo, tratando de consolarlo, cuando sintió pasos acercarse. Era el hombre de los ojos verdes de la mesa 20. Había venido a la despensa para ver qué estaba pasando. Detrás de él, otros clientes curiosos se asomaban. «Por favor, señor, vuelva a su mesa. Esto no es asunto suyo», dijo Jimena, tratando de controlar la situación. Pero Miguel, aún llorando, miró al hombre e hizo algo completamente inesperado. Se soltó de su madre y corrió hacia él, abrazándole las piernas con fuerza. «Tú eres mi papá», gritó, mirando hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá dijo que mi papá era un hombre importante que llevaba un traje bonito. Eres tú, ¿verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre se quedó inmóvil, mirando a Miguel aferrado a sus piernas. Luego levantó los ojos y miró a Larisa con una expresión de profundo shock. «¿Larisa?», susurró como si estuviera viendo un fantasma. Ella lo miró a los ojos por primera vez y sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Esos ojos verdes, esa cara, esa voz. Era imposible. Él estaba muerto. Ella había visto los análisis. Había estado en la habitación cuando los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Rafael Méndez se quedó inmóvil como una estatua, observando a Larisa con una intensidad que hizo que el aire de la despensa se volviera pesado. Miguel seguía abrazándole las piernas,
mirando hacia arriba con curiosidad infantil, sin entender la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Cómo estás vivo? Larisa susurró, la voz temblorosa por el shock. Vi los análisis, Rafael. Estaba allí cuando el doctor Ríos dijo que te quedaban como máximo 2 semanas. Jimena, completamente perdida en la situación, trató de retomar el control. Disculpe, doctor Rafael, esta empleada irresponsable ha traído un niño al restaurante. Los echaré de inmediato. Rafael levantó la mano, silenciando a Jimena sin siquiera mirarla. Sus ojos permanecieron fijos en Larisa, como si estuviera tratando de descifrar un enigma imposible. 2 semanas, repitió lentamente. Sí, eso es lo que dijeron. Pero tú desapareciste antes de descubrir que los análisis estaban equivocados. ¿Equivocados? Hubo un intercambio de historiales clínicos en el hospital. Mis análisis se mezclaron con los de otro paciente. Cuando descubrieron el error, 3 días después, tú ya te habías dado de alta y nadie sabía dónde estabas. Larisa sintió que las piernas le fallaban. Se aferró a la encimera de acero de la despensa, tratando de procesar la información. Pero recibí una llamada del hospital. Dijeron que tú habías muerto. Lo sé. Eso es lo que dijeron a todos mis conocidos. El hospital quería evitar un escándalo por el intercambio de análisis. Prefirieron que todos creyeran que el tratamiento no había funcionado antes que admitir el error médico. Miguel soltó las piernas de Rafael y se acercó a su madre, dándose cuenta de que estaba muy pálida. «Mamá, ¿estás bien?» Larisa se arrodilló y abrazó a su hijo, usando el contacto físico para calmarse. Rafael observó el gesto con atención, luego se arrodilló también, poniéndose a la altura de los ojos de Miguel. «¿Cómo te llamas, campeón?» «Miguel, Miguel Ríos. ¿Y tú eres mi papá?» La pregunta directa hizo que Rafael mirara de nuevo a Larisa. Ella vio en esos ojos verdes la misma pregunta que Miguel había hecho. «Miguel», Rafael repitió el nombre lentamente. «¿Cuántos años tienes?» «Hoy cumplo 6 años. Es mi cumpleaños, pero mi mamá aún no ha podido comprar mi tarta». Rafael hizo rápidamente las cuentas. 6 años. Larisa había desaparecido del hospital 6 años y 3 meses atrás, cuando él estaba ingresado por quimioterapia. En aquella época, ella era la única enfermera que lo trataba con afecto genuino, que se quedaba a hablar con él durante las noches cuando el dolor era insoportable. Se había enamorado de ella. Y por la forma en que Larisa lo miraba, ella también había sentido algo especial. Pero había una regla estricta en el hospital. Los empleados no podían tener relaciones románticas con los pacientes. «Larisa», dijo Rafael, aún arrodillado junto a Miguel, «tenemos que hablar». «Señor Rafael», Jimena interrumpió de nuevo, «usted tiene una reunión con los japoneses. Están esperando». Por primera vez desde que había comenzado la confusión, Rafael miró a Jimena con atención. Estudió su rostro amargado, los brazos cruzados en posición defensiva, la forma despectiva con la que miraba a Larisa y a Miguel. «¿Desde cuándo trata a mis empleados de esta manera?», preguntó, la voz fría como el hielo. «¿Cómo, señor?», le ha gritado, delante de los clientes, como si fuera un animal. «Pero, señor, ha traído un niño al restaurante. Esto va contra las reglas». Rafael se levantó lentamente. Medía 1,85 m y cuando se ponía de pie tenía una presencia imponente. Jimena dio un paso atrás instintivamente. «¿Y por qué trajo al niño aquí?» «Porque es una irresponsable, porque no tiene dónde dejar al mocoso». «¿Mocoso?». La voz de Rafael resonó en la despensa. Incluso en la cocina, los demás empleados dejaron de trabajar para escuchar. «Está hablando de mi hijo». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del frigorífico industrial. Jimena se puso blanca como una sábana. ¿Su hijo? «Miguel es mi hijo, y Larisa no es una empleada cualquiera. Es la madre de mi hijo. Y usted», dijo, señalando con el dedo a Jimena, «acaba de humillar a la familia de su jefe». Jimena comenzó a balbucear. «Señor Rafael, yo no sabía. Usted nunca dijo». «No necesitaba decir nada. Usted debería tratar a todos los empleados con respeto, independientemente de quiénes sean».
pero ha elegido ser cruel, mezquina y deshumana. Rafael sacó su móvil del bolsillo y marcó un número. Recursos humanos. Aquí Rafael Méndez. Quiero que preparen el despido de Jimena Ferrer, directora del Belle Époque. Despido por justa causa. Maltrato a los empleados. ¡No!, Jimena gritó. Señor Rafael, por favor, necesito este trabajo. Tengo cuotas que pagar. Debería haberlo pensado antes de gritarle a una madre delante de su hijo. Rafael colgó la llamada y se volvió hacia Larisa, que seguía abrazando a Miguel. Ustedes dos pueden salir, dijo a Jimena. Los guardias de seguridad la acompañarán a la salida. Cuando Jimena salió de la despensa llorando y protestando, Rafael, Larisa y Miguel se quedaron solos. El ruido del restaurante de fondo parecía muy distante. ¿De verdad crees que es tu hijo?, preguntó Larisa, la voz aún temblorosa. Rafael miró de nuevo a Miguel. El niño tenía los mismos ojos castaños de su madre, pero la forma de la cara, la barbilla decidida y, sobre todo, una marca en el cuello, eran exactamente iguales a las suyas. ¿Te acuerdas de nuestra última noche en el hospital?, preguntó Rafael dulcemente. Larisa cerró los ojos. Claro que se acordaba. Fue 3 días antes de recibir la llamada sobre su muerte. Rafael se sentía bien después de una sesión de quimioterapia que había dado resultados. Hablaron toda la noche. Compartieron miedos y sueños. Y cuando el hospital se vació, cuando solo estaban ellos dos en la habitación, sucedió algo que no debería haber sucedido. Me acuerdo, susurró. Miguel tiene 6 años. Nació exactamente 9 meses después de esa noche. Miguel, que había escuchado la conversación en silencio, de repente se animó. «¿Entonces eres de verdad mi papá? ¿De verdad?» Rafael sonrió por primera vez desde que todo había comenzado. «Creo que sí, campeón. Si tu madre lo permite, me gustaría mucho serlo. Y vendrás a vivir con nosotros y me harás un regalo de cumpleaños». «Miguel», Larisa lo llamó dulcemente. «No es tan sencillo, mi amor». Pero Rafael se arrodilló de nuevo, poniéndose a la altura de Miguel. «¿Sabes una cosa, Miguel? He perdido 6 años de tu vida, 6 cumpleaños. Si me lo permites, los recuperaré todos». «¿Cómo?» «Bueno, empezamos con la tarta de cumpleaños, la tarta de chocolate más grande que hayas visto en tu vida». Los ojos de Miguel brillaron. «¿De verdad? ¿En serio? Y luego, si tu madre está de acuerdo, vendrán a vivir conmigo. En una casa grande, con una habitación solo para ti, llena de juguetes». «¡Mamá!», Miguel se volvió hacia Larisa. «¿Estás de acuerdo?» Larisa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Todo era demasiado rápido, demasiado surrealista. 3 horas atrás era una camarera desesperada, a punto de ser despedida. Ahora descubría que el hombre que había amado y creído muerto no solo estaba vivo, sino que era el padre de su hijo y dueño de una cadena de restaurantes. «Rafael», dijo ella, «es una locura. Ni siquiera me conoces ya. He cambiado mucho en estos 6 años». «Yo también he cambiado, pero algunas cosas nunca cambian». Le tendió la mano y le tocó suavemente la cara. «Nunca dejé de pensar en ti, Larisa, incluso creyendo que me habías abandonado cuando descubriste que iba a morir. Nunca te habría abandonado. Te amaba». «¿Amabas?». Larisa lo miró a los ojos verdes, los mismos que le hacían perder el sueño 6 años atrás. «Todavía te amo». Miguel aplaudió. «¿Entonces se van a casar? ¿Tendré un papá y una mamá?». Rafael rió, una risa genuina y feliz. «Calma, campeón. Primero resolvemos lo de la tarta de cumpleaños. Luego hablamos del resto». En ese momento uno de los camareros apareció en la entrada de la despensa. «Señor Rafael, los japoneses preguntan si no vuelve a la reunión». Rafael miró a Larisa y a Miguel, luego al camarero. «Diles que la reunión continúa, pero ahora tenemos 2 invitados especiales». «Señor, la familia del jefe almuerza con nosotros hoy». Rafael ofreció el brazo a Larisa y tendió la mano a Miguel. «¿Están de acuerdo en conocer a unos empresarios japoneses? Están invirtiendo en nuestra cadena de restaurantes». «¿Así?». Larisa miró su uniforme arrugado. «Estoy vestida de camarera. Estás vestida de madre, de la madre de mi hijo, y ese es el vestido más bonito que existe».
Miguel saltó de alegría. «Almuerzo con los japoneses, qué bien». Cuando salieron de la despensa, todos los empleados del restaurante se detuvieron a mirar. La noticia del despido de Jimena ya se había extendido, y ver al jefe caminar de la mano con la excamarera y un niño era algo que nadie se esperaba. En la mesa 20, los 3 inversores japoneses se levantaron educadamente cuando Rafael se acercó con Larisa y Miguel. «Señores, me gustaría presentarles a mi familia. Esta es Larisa, madre de mi hijo Miguel, que hoy cumple 6 años». El más anciano de los japoneses, el señor Tanaka, sonrió y hizo una pequeña reverencia. «La familia es el bien más preciado de un hombre. Felicidades, Miguel-kun». Miguel quedó encantado con el trato respetuoso y trató de hacer una reverencia también, arrancando sonrisas a los inversores. Durante el almuerzo, Rafael contó toda la historia a los japoneses, explicando cómo había encontrado a la mujer que amaba y descubierto que era padre. Los inversores quedaron impresionados por la honestidad emocional de Rafael y por la forma afectuosa con la que trataba a Miguel. «Un hombre que valora la familia», dijo el señor Tanaka en un español con un fuerte acento. «Es un hombre en quien podemos confiar en los negocios». Cuando trajeron el postre, una gigantesca tarta de chocolate que Rafael había pedido especialmente para Miguel, el niño pidió un deseo antes de soplar las velas. «Quiero que mi papá nunca más se vaya y que mi mamá sea feliz para siempre». Rafael le apretó la mano debajo de la mesa. «Ese deseo ya se ha hecho realidad, campeón». Y mientras Miguel soplaba las 6 velas, Larisa sintió que su vida había cambiado completamente en pocas horas. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en 6 años se permitió soñar con un futuro diferente. Una semana pasó como un sueño imposible del que despertar. Larisa abrió los ojos en la habitación de invitados de la villa de Rafael, en el barrio de Campo Olivar, y aún necesitó unos segundos para creer que todo era real. La cama king size, los muebles de madera noble, la vista al jardín con piscina, todo parecía un escenario de película. De la habitación de al lado llegaba el sonido de la risa de Miguel. Desde que llegaron allí, el niño vivía en un estado de euforia permanente. Tenía una habitación más grande que todo el apartamento donde vivían antes, llena de juguetes que Rafael se empeñaba en comprar cada día. Videojuegos, bicicletas, libros de cuentos, cochecitos teledirigidos. Miguel estaba viviendo todos los sueños infantiles a la vez. Larisa se levantó y fue a la ventana. En el jardín, Rafael le enseñaba a Miguel a montar en bicicleta sin ruedines. El niño trataba de mantener el equilibrio mientras Rafael corría a su lado, sujetando el sillín. Cuando Miguel logró pedalear solo durante unos metros, Rafael gritó de alegría como si fuera lo más importante del mundo. «¡Lo logré, papá! ¡Lo logré!». Miguel gritó, usando la palabra papá con la naturalidad de quien siempre la había conocido. Rafael dejó de correr y se quedó quieto en medio del césped, observando a su hijo pedalear en círculos. Larisa vio las lágrimas correr por su rostro. 6 años de paternidad perdidos, pero él estaba decidido a recuperar cada segundo. En la cocina, la señora Rosa, la ama de llaves de la casa, preparaba el desayuno. Una señora de 60 años que trabajaba para Rafael desde hacía más de 10 años y se había convertido en una especie de madre adoptiva después de que sus padres murieran en un accidente de coche. «Buenos días, hija mía», dijo la señora Rosa con el afecto maternal que caracterizaba cada una de sus palabras. «¿Has dormido bien?». «Sí, he dormido, gracias. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros». «De nada, niña. Hacía mucho que no veía a Rafael tan feliz. Y Miguel es un ángel. Ayer me ayudó a hacer galletas, ¿sabes? Tenía harina hasta en el pelo». Larisa sonrió, pero había una preocupación constante que le martilleaba en la cabeza. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. En una semana había pasado de la pobreza extrema a vivir en una villa. Miguel había tenido un padre millonario de un día para otro, y ella aún no sabía bien cuál era su lugar en esta nueva realidad. Rafael había sido perfecto, amable, respetuoso, cariñoso con Miguel. Había proporcionado médicos privados para hacerles exámenes completos a ambos. Había comprado ropa nueva
Incluso había encontrado un lugar para Miguel en una de las mejores escuelas privadas de Valencia. Pero no había presionado a Larisa sobre su relación. Dormían en habitaciones separadas. Hablaban de Miguel, del pasado, de todo, excepto de su futuro romántico. Era como si Rafael estuviera esperando que ella se acostumbrara a la nueva vida antes de tocar el tema más delicado. «Señora Rosa», preguntó Larisa, mientras ayudaba a poner la mesa del desayuno, «¿cómo se sintió Rafael cuando descubrió que sus padres habían muerto?» La ama de llaves dejó de remover la leche y miró por la ventana, donde Rafael ahora le enseñaba a Miguel a hacer toques con un balón de fútbol. «Se cerró mucho, hija mía. Estuvo 2 años sin hablar de sentimientos con nadie. Trabajaba 16 horas al día como si quisiera olvidar que tenía un corazón. Por eso enfermó». ¿Enfermo? Su cáncer no era hereditario, no. Los médicos dijeron que era causado por el estrés. Demasiado trabajo, poco descanso, demasiada tensión emocional acumulada. Larisa sintió un nudo en la garganta, y después de que salí del hospital, empeoró aún más. Se curó de la enfermedad, pero se volvió amargado. Decía que no podía confiar en nadie, que todos lo abandonaban cuando las cosas se ponían difíciles. Comenzó a mejorar solo hace 2 años, cuando amplió los restaurantes y empezó a hacer beneficencia. ¿Beneficencia? Cada mes dona comida a 3 orfanatos de la ciudad y tiene un proyecto para dar trabajo a jóvenes sin hogar. Creo que ayudar a los demás lo ayudaba a no pensar en su propia soledad. En ese momento, Rafael y Miguel entraron por la puerta de la cocina, ambos sudados y felices. «Mamá, aprendí a montar en bicicleta y papá dijo que mañana me enseñará a nadar en la piscina». «¡Qué maravilla, mi amor!». Larisa besó la frente sudada de su hijo. «Ve a ducharte mientras nosotros preparamos el desayuno». Cuando Miguel subió a su habitación, Rafael se acercó a Larisa. Había una tensión en el aire, como si él quisiera decir algo importante. «Larisa, tenemos que hablar de algunas cosas prácticas». «¿Qué?» «Documentos, certificado de nacimiento de Miguel. Quiero reconocerlo legalmente como mi hijo». Larisa sintió un escalofrío en el estómago. Era el tema en el que había tratado de no pensar durante toda la semana. Si Rafael reconocía a Miguel oficialmente, tendría derechos legales sobre el niño. Y si las cosas salían mal entre ellos, podría intentar quitárselo. «Rafael, yo no sé si es el momento para esto». «¿Por qué? ¿Tienes dudas de que sea mi hijo?» «No es eso, es que todo está sucediendo demasiado rápido. Hace una semana ni siquiera sabía que estabas vivo, y ahora quieres ser el padre legal de Miguel». Rafael se alejó un poco, como si hubiera recibido una bofetada. «¿Crees que les haré daño?» «No, claro que no, es solo que tengo miedo». «¿Miedo de qué?» Larisa respiró hondo. Era hora de ser honesta. «Miedo de que esto sea solo un impulso tuyo. Has descubierto que tienes un hijo y te has emocionado. Pero ser padre no es solo jugar y hacer regalos, Rafael. Es responsabilidad para el resto de la vida». «¿Crees que no lo sé?» «No sé lo que sabes. Nos conocimos durante 3 meses en el hospital hace 6 años. No sé qué tipo de hombre te has convertido». Rafael permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, la voz era más baja, más controlada. «Tienes razón, soy impulsivo». Se sentó en el taburete de la cocina y se pasó las manos por el pelo. «Es que he perdido tanto tiempo, Larisa. 6 años viendo a otras personas con hijos y pensando que nunca sería padre. Y ahora tengo un hijo maravilloso, inteligente, cariñoso, y quiero recuperar cada segundo perdido». Larisa se acercó y le tocó el brazo. «Entiendo. Pero no se trata de recuperar el tiempo perdido. Se trata de construir el tiempo que vendrá. ¿Y cómo lo hacemos? Lentamente, conociéndonos de nuevo, dejando que Miguel se acostumbre a la idea de tener un padre, viendo si podemos ser una verdadera familia, no solo una fantasía». Rafael le apretó la mano. «¿Y si durante este tiempo tú decides que no funciona, que quieres irte? Entonces tendremos que hablar de cómo podrás seguir siendo el padre de Miguel sin que vivamos juntos». La honestidad dolió, pero era necesaria. Rafael asintió con la cabeza. «Está bien, iremos despacio, pero hay una cosa que tengo que pedirte». «¿Qué?».
Deja que inscriba a Miguel en la escuela privada y deja que pague un seguro médico para ustedes dos. No es una cuestión romántica, es una cuestión de responsabilidad. Si es mi hijo, es mi deber darle lo mejor. Larisa pensó durante unos segundos. Era difícil aceptar ayuda después de 6 años de independencia, pero Miguel merecía mejores oportunidades. Está bien, pero quiero trabajar. ¿Trabajar dónde? Aún no lo sé, pero no quiero vivir de favores. Quiero contribuir de alguna manera. Rafael sonrió. ¿Podrías trabajar conmigo? ¿Como camarera? Como supervisora de recursos humanos. Tú entiendes mejor que nadie los problemas de los empleados. Podrías ayudar a crear mejores políticas para quienes tienen hijos, mejores condiciones de trabajo. La propuesta sorprendió a Larisa. Rafael, no tengo la formación para eso. Tienes experiencia, y yo te pago la Universidad de Economía para que la hagas por las tardes. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarme tanto? Rafael permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Porque durante 3 meses en el hospital, tú fuiste la única persona que me trató como a una persona, no como a un enfermo terminal. Hablabas conmigo de la vida, de los sueños, de lo que quería hacer si sobrevivía. Me diste esperanza, Rafael, y porque sigo enamorado de ti, quizás incluso más que antes. El silencio que siguió fue interrumpido por Miguel bajando las escaleras, ya lavado y con ropa limpia. ¿Puedo desayunar ahora? Tengo un hambre de lobo. Durante el desayuno, Miguel contó animado el primer día de escuela nueva, que sería el lunes. Rafael había encontrado un lugar en el Colegio Galileo, uno de los más renombrados de la ciudad. ¿Y si no les caigo bien a los niños? Miguel preguntó de repente preocupado. ¿Por qué no les ibas a caer bien?, preguntó Rafael. Porque vivía en un apartamento pequeño y ahora vivo en una casa grande. Y porque antes no tenía papá y ahora sí. Larisa y Rafael intercambiaron miradas. Era la primera vez que Miguel expresaba algún tipo de inseguridad respecto al drástico cambio en su vida. Miguel, Larisa dijo dulcemente, les caerás bien a los niños porque eres cariñoso, inteligente y divertido, no por la casa en la que vives. ¿Es verdad? Sí, es verdad, confirmó Rafael. Y si algún niño es malo contigo, se lo dices a papá que lo resuelvo. ¿Cómo? Hablando con sus padres, y si es necesario, cambiándote a una escuela aún mejor. Miguel sonrió, tranquilizado. Está bien, pero ¿me recogerán en la escuela? ¿Juntos? Larisa y Rafael se miraron de nuevo. La pregunta inocente de Miguel tocaba exactamente la cuestión que estaban evitando discutir. ¿Cómo presentarse al mundo? ¿Cómo explicar a la gente que eran una familia, pero aún no eran una pareja oficialmente? Sí, iremos, respondió Rafael. Tu madre y yo te recogeremos juntos. Y mientras Miguel sonreía feliz, Larisa se dio cuenta de que estaban, sin darse cuenta, tomando decisiones que los acercaban cada vez más a ser una verdadera familia. Faltaba saber si su corazón estaba preparado para aceptar completamente esta nueva realidad. Después del desayuno, Rafael tuvo que ir a resolver algunos problemas en los restaurantes. Larisa se quedó en casa con Miguel, explorando todas las habitaciones de la villa. En la biblioteca, Miguel encontró libros infantiles que Rafael había comprado especialmente para él. Mamá, papá compró esta historia aquí sobre un niño que encuentra a su padre. ¿Crees que la compró pensando en mí? Larisa miró el libro, una historia sobre un niño que busca a su padre por todo el mundo, y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Creo que sí, mi amor, creo que pensó en ti. Y fue en ese momento cuando Larisa empezó a creer que quizás, solo quizás, ese sueño imposible podía convertirse en una realidad duradera. Habían pasado 3 semanas desde el descubrimiento en el Belle Époque, y la rutina de la familia estaba empezando a tomar forma. Miguel se había adaptado perfectamente a la nueva escuela, haciendo amigos rápidamente e impresionando a los maestros con su inteligencia natural. Larisa había comenzado a trabajar como asistente de recursos humanos en los restaurantes de Rafael, aprendiendo la gestión empresarial y descubriendo un talento natural para entender las necesidades de los empleados.
Esa mañana de martes, Rafael estaba en la cocina preparando el café cuando recibió una llamada que le hizo cambiar completamente de expresión. ¿Diga? Hola, mi amor. Llegué ayer de París. Necesito verte urgentemente. Rafael sintió un escalofrío en el estómago. Era Patricia Vizcaíno, su exnovia. Hija de uno de los mayores empresarios agroalimentarios de Valencia, había roto su compromiso con él 2 años antes para casarse con un millonario francés. El matrimonio no había durado ni un año, y ahora había regresado. Patricia, no es un buen momento. Rafael, sé que debes estar sorprendido, pero tengo que decirte algo importante. ¿Puedo venir a casa? No. La respuesta salió más fuerte de lo que Rafael pretendía. Quiero decir, no es conveniente. ¿Por qué? ¿Te has comprometido de nuevo? Rafael miró a Larisa, que bajaba las escaleras en ese momento luciendo un simple y elegante vestido azul que resaltaba el color de sus ojos. Había algo diferente en ella en estas 3 semanas. Más segura, más relajada. El trabajo le estaba sentando bien a su autoestima. Patricia, te llamo más tarde. Ahora no puedo hablar. Rafael, no cuelgues. Cometí un error terrible al dejar Valencia. Quiero volver contigo. La llamada se cortó. Rafael se quedó inmóvil con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién era?, preguntó Larisa, sirviéndole zumo a Miguel. Una conocida. Nada importante. Larisa percibió la vacilación en su voz, pero decidió no insistir en el tema. En las últimas semanas, Rafael había sido completamente transparente con ella sobre todo: negocios, sentimientos, planes futuros. Si no quería hablar de esa llamada, debía tener sus razones. Miguel, termina el desayuno que mamá te lleva a la escuela. ¿Y papá no viene hoy? Papá tiene una reunión temprano, dijo Rafael, aún perturbado por la llamada, pero te recogeré por la tarde. De camino a la escuela, Miguel hizo una pregunta que sorprendió a Larisa. Mamá, ¿tú y papá se van a casar? ¿Por qué quieres saberlo? Porque Lucas de mi clase dijo que padre y madre que viven en la misma casa están casados, y si no están casados, entonces están viviendo en pecado. Miguel hizo comillas con sus deditos, repitiendo la expresión que obviamente había oído de algún adulto. Larisa suspiró. Miguel, no todas las familias son iguales. Algunas personas se casan, otras no. Lo importante es que se amen y se respeten. ¿Pero ustedes se aman? La pregunta directa hizo que Larisa detuviera el coche en el aparcamiento de la escuela. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su situación era complicada? Yo amo a tu padre, sí, y él también me ama, pero el matrimonio es una decisión muy seria que debe ser discutida entre los adultos. Está bien, pero si se casan, ¿puedo ser el paje? Larisa rió y besó la frente de su hijo. Si un día nos casamos, tú serás seguramente el paje. En la oficina de los restaurantes, Larisa estaba revisando las políticas de baja por maternidad cuando su asistente llamó a la puerta. Larisa, hay una señora aquí que quiere hablar contigo. Dijo que se trata del señor Rafael. Que pase. La mujer que entró en la habitación hizo que Larisa entendiera inmediatamente por qué Rafael se había turbado con la llamada de la mañana. Alta, rubia, vestida con ropa claramente cara, tenía el tipo de belleza sofisticada que provenía de salones de belleza exclusivos e intervenciones de cirugía estética bien hechas. Tú debes ser la famosa Larisa, dijo la mujer sin presentarse. Soy Patricia Vizcaíno, exnovia de Rafael. ¿Exnovia? Larisa sintió que el estómago se le encogía. Sí, estuvimos comprometidos durante 2 años. Íbamos a casarnos en una ceremonia con 400 invitados, pero cometí el error de enamorarme de otro hombre. Patricia se sentó en la silla frente al escritorio de Larisa sin ser invitada. Ahora he vuelto para reconquistar a Rafael. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Tú eres un obstáculo, querida. Rafael siempre ha tenido una debilidad por las mujeres. ¿Cómo decirlo? Más sencillas. Proyecto de salvación masculina, ¿sabes cómo es? Pero en el fondo sabe que necesita una mujer de la misma clase social. Larisa sintió que la ira le subía por la garganta, pero se controló.
Si quieres reconquistar a Rafael, deberías hablar con él, no conmigo. Pero también quiero hablar contigo, porque pareces una persona inteligente, y las personas inteligentes saben reconocer cuando están fuera de lugar. Mi lugar está donde está mi hijo, y mi hijo está con su padre. ¿El hijo? Patricia sonrió cruelmente. Sí, me enteré de que apareciste con un niño diciendo que es hijo de Rafael. Muy conveniente, ¿no crees? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que es muy fácil aparecer con un niño de 6 años y decir que es hijo de un hombre rico, especialmente cuando ese hombre es sentimental como Rafael. Larisa se levantó de la silla. Creo que es mejor que te vayas. Querida, no estoy aquí para discutir contigo. Estoy aquí para hacerte una propuesta civilizada. Patricia abrió su bolso de marca y sacó un sobre. Aquí hay un cheque de 200.000 euros. Es para que desaparezcas de la vida de Rafael con tu hijo. Larisa miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Estás tratando de comprarme? Estoy tratando de resolver un problema de manera inteligente. 200.000 euros son mucho dinero para una persona como tú. Te bastan para comprar una casa en una ciudad más pequeña, inscribir a tu hijo en una escuela privada, vivir bien sin tener que fingir ser la familia de un millonario. Mi hijo no necesita fingir nada. Es hijo de Rafael. Demuéstralo. ¿Cómo? Examen de ADN. Si el niño es realmente hijo de Rafael, yo acepto y me voy. Si no lo es, tú aceptas el dinero y desapareces. Larisa se quedó en silencio. Nunca había dudado de que Miguel fuera hijo de Rafael, pero la sugerencia de Patricia plantó una semilla de inseguridad. ¿Y si hubiera habido algún error? Tienes miedo, ¿verdad? Patricia sonrió satisfecha. Porque sabes que hay una posibilidad de que te equivoques. En ese momento, la puerta se abrió y Rafael entró en la habitación. Cuando vio a Patricia, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Hablando con tu amiguita sobre asuntos prácticos. Rafael miró a Larisa, que estaba pálida, luego el sobre en la mesa. ¿Qué asuntos prácticos? Patricia se levantó y se acercó a Rafael. Rafa, cariño, tenemos que hablar a solas. De nosotros. No hay un nosotros, Patricia. Te casaste con otro hombre. Fue un error. El error más grande de mi vida. Te amo, Rafael, siempre te he amado. Y yo también te amé. En el pasado. ¿Estás seguro? Patricia le tocó el brazo. ¿Estás seguro de que lo que sientes por esta mujer es amor? ¿O solo piedad mezclada con sentido de responsabilidad? La pregunta golpeó a Rafael como un puñetazo. Era exactamente el tipo de duda en la que había tratado de no pensar en las últimas semanas. Larisa observó la interacción entre los dos y sintió algo romperse en su pecho. Rafael no respondió inmediatamente a la pregunta de Patricia, y esa vacilación lo dijo todo. Rafael, Larisa dijo dulcemente, creo que realmente tienen que hablar. Voy a recoger a Miguel de la escuela y me quedo en casa con él hoy. Larisa, no es necesario. Sí, es necesario. Cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Patricia, puedes dejar el sobre ahí. Pensaré en tu propuesta. Larisa. Rafael fue tras ella, pero Patricia le agarró el brazo. Déjala ir, Rafa. Es inteligente. Sabe que no es su lugar. Cuando Larisa salió, Rafael se volvió hacia Patricia con ira. ¿Qué propuesta le has hecho? Una propuesta generosa. 200.000 para hacerla desaparecer de tu vida. ¿Has hecho qué? Rafa, sé honesto conmigo y contigo mismo. ¿De verdad crees que puedes ser feliz con una ex camarera? ¿Que tienen algo en común además de una noche en el hospital hace 6 años? Rafael se quedó en silencio. Las palabras de Patricia resonaban dudas que había tratado de ocultar en lo profundo de su mente. Y hay otra cosa. Patricia continuó. ¿Cómo estás seguro de que el niño es realmente tu hijo? ¿Cómo? Rafael, te estabas muriendo de cáncer hace 6 años. Estabas recibiendo quimioterapia fuerte. La posibilidad de que hubieras logrado embarazar a alguien en ese periodo era mínima. Rafael sintió que el mundo le daba vueltas. Era cierto. Los médicos le habían advertido sobre los efectos de la quimioterapia en la fertilidad. Incluso había congelado su esperma como precaución en caso de que quisiera tener hijos en el futuro. ¿Estás sugiriendo que...?
que quizás ella se esté aprovechando de tu generosidad, que quizás el verdadero padre del niño sea otro hombre, y ella vio una oportunidad para darle una vida mejor a su hijo. No, Larisa no es así. ¿Cómo lo sabes? La conoces desde hace 3 semanas, Rafael. 3 semanas, y ya le has dado tu casa, tu corazón y tu fortuna. Rafael se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué quieres de mí, Patricia? Quiero que te hagas una prueba de ADN. Si el niño es tu hijo, yo acepto y me voy para siempre. Si no lo es, verás que tenía razón, y quizás consideres darme una segunda oportunidad. Cuando Larisa llegó a casa, encontró a Miguel jugando en el jardín con la señora Rosa. El niño corrió a abrazarla, como siempre. «Mamá, la señora Rosa me estaba contando historias de papá cuando era pequeño». Larisa forzó una sonrisa. «Qué bien, mi amor. ¿Qué historia contó?» «Que era muy travieso y que se rompió el brazo tratando de volar con una capa de superhéroe». La señora Rosa rió. «Este niño es idéntico a Rafael a su edad. La misma energía, la misma curiosidad». Larisa miró a Miguel con nuevos ojos. Las mismas características que la habían convencido de que era hijo de Rafael, la forma de la cara, la forma de sonreír, incluso algunos gestos, no serían suficientes para una prueba de ADN. Y por primera vez desde que había reencontrado a Rafael, Larisa empezó a tener dudas sobre algo que siempre había considerado una certeza absoluta: la paternidad de su hijo. Esa noche, cuando Rafael regresó a casa, encontró a Larisa guardando ropa en una maleta en la habitación de invitados. «¿Qué estás haciendo?» «Preparo nuestras cosas. Miguel y yo volveremos a nuestro apartamento». «¿Por qué?» Larisa dejó de doblar la ropa y lo miró. «Porque Patricia tenía razón. Yo no pertenezco a este mundo, Rafael. Y quizás Miguel tampoco. Estás hablando de la prueba de ADN, ¿verdad?» El silencio de Larisa confirmó que Patricia lo había contado todo. «Larisa, no quiero hacer esta prueba porque dude de ti. Quiero hacerla para callarla para siempre. ¿Y si resulta negativo? ¿Y si Miguel no fuera tu hijo?» Rafael se acercó y le apretó los hombros. «Entonces será mi hijo de corazón, y nada cambiará entre nosotros». «Todo cambiará, Rafael. Lo sabes». Y mientras discutían sobre el futuro, Miguel escuchaba desde la puerta de su habitación, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabiendo que algo estaba amenazando la familia que acababa de ganar. El laboratorio privado Dr. Ríos se encontraba en un elegante edificio en el centro de Valencia. Larisa apretaba fuerte la mano de Miguel, tratando de ocultar el nerviosismo mientras esperaban en recepción. Rafael estaba sentado a su lado, visiblemente tenso, mirando el reloj cada 5 minutos. Habían pasado 3 días desde la discusión sobre la prueba de ADN. 3 días de atmósfera pesada en la villa, con Miguel percibiendo que algo era diferente entre los adultos, pero sin lograr entender exactamente qué. «¿Por qué estamos aquí, mamá?», Miguel preguntó por 5ª vez. «Es solo un examen de rutina, mi amor, para ver si estás creciendo bien y sano». «Pero yo me siento bien». «Lo sé, cariño, es solo para estar seguros». Rafael miró a Larisa y vio la desesperación oculta detrás de la tranquilidad forzada. Apenas había dormido las últimas noches, y él sabía que no era solo a causa del examen. Patricia estaba esparciendo rumores en la alta sociedad de Valencia sobre la camarera oportunista que había aparecido con un hijo para engañar a Rafael Méndez. «¿Familia Méndez?», llamó la enfermera. Fueron conducidos a una pequeña habitación, donde un médico amable explicó el procedimiento. Una simple toma de saliva, resultado en 48 horas. Así de simple. Miguel colaboró sin problemas, creyendo que era solo un examen de rutina. De vuelta en el coche, Rafael intentó romper el silencio incómodo. «¿Quieres almorzar fuera? Podemos ir a ese restaurante que le gusta a Miguel, el que tiene parque infantil». «No, gracias. Prefiero ir a casa. Larisa, tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar, Rafael. Esperemos el resultado». Pero había mucho de qué hablar. En los últimos 3 días, Patricia había intensificado su campaña para reconquistar a Rafael. Aparecía en su oficina todos los días, enviaba flores a la villa, llamaba constantemente. Y lo peor,
estaba logrando sembrar dudas efectivas en su mente. La noche anterior había ido a cenar a casa, por casualidad pasaba por allí, y había hablado con la señora Rosa de los tiempos del noviazgo. ¿Recuerda nuestras fiestas, señora Rosa? ¿Cómo de bonita estaba la casa cuando la decoraba para las cenas de Navidad? ¿Y las cenas para los amigos de Rafael? La señora Rosa, siempre educada, respondió de forma cordial, pero Larisa percibió la estrategia. Patricia estaba marcando el territorio, recordándoles a todos que ella había sido la señora de la casa antes. Durante la cena, Miguel hizo una pregunta inocente que rompió el corazón de Larisa. «Tía Patricia, ¿conoces a mi papá desde hace mucho tiempo?» «Claro, cariño, estuvimos a punto de casarnos». «¿A punto de casarnos? ¿Cómo?» «Significa que íbamos a casarnos, pero al final no salió bien». Miguel miró a su padre, confundido. «Pero tú te casarás con mi mamá, ¿verdad, papá?» El silencio que siguió fue incómodo. Rafael miró a Larisa, luego a Patricia, luego de nuevo a Miguel. «Hijo, esta es una conversación entre adultos». Después de la cena, cuando Patricia finalmente se fue, Miguel fue a la habitación de Larisa. «Mamá, ¿puedo dormir aquí hoy?» «Claro, mi amor. ¿Pero por qué?» «Porque tuve un sueño feo, que volvíamos al apartamento pequeño y papá se iba de nuevo». Larisa abrazó a su hijo, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Fue solo un sueño, mi príncipe. Papá no se va». «¿Lo prometes?» Larisa no pudo responder. ¿Cómo podía prometer algo de lo que ella misma no estaba segura? Ahora, de regreso del laboratorio, observaba a Rafael por el espejo retrovisor. Estaba diferente en las últimas semanas, más distante, más pensativo, menos cariñoso con ella e incluso con Miguel. En casa, mientras Miguel jugaba en el jardín, Rafael llamó a Larisa para hablar en la biblioteca. «He pensado mucho en nosotros, en toda esta situación». «¿Y a qué conclusión has llegado?» «Que quizás fui demasiado impulsivo. Quizás Patricia tiene razón cuando dice que no nos conocemos lo suficiente». Larisa sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿Quieres que me vaya?» «No es eso, es que, independientemente del resultado del examen, quizás es mejor ir más despacio. Pueden seguir viviendo aquí, Miguel puede seguir en la escuela, pero quizás es mejor no crear expectativas sobre nosotros como pareja». «¿Expectativas? Rafael, dijiste que me amabas». «Y te amo. Pero amar no es suficiente para construir una familia. Nosotros somos de mundos muy diferentes, Larisa». «¿Diferentes cómo? ¿No te sientes fuera de lugar aquí? En las fiestas de los amigos, en las cenas de trabajo. ¿No sientes que siempre tienes que intentar demostrar que perteneces a este ambiente?» Larisa se quedó en silencio. Era cierto. En las pocas ocasiones sociales a las que habían asistido juntos, se sentía como una extraña que trataba de descifrar códigos de comportamiento que no conocía. «E incluso si Miguel es mi hijo», Rafael continuó, «esto no significa automáticamente que seamos compatibles como pareja». «Entiendo». La voz de Larisa salió más fría de lo que pretendía. «Quieres que yo sea solo la madre de tu hijo, no tu compañera. Quiero que seamos realistas». «Realistas, claro». Larisa se levantó. «Bueno, ya que somos realistas, te diré una cosa que quizás deberías saber». «¿Qué?» «Esa noche en el hospital, hace 6 años, no fue la primera vez que estuvimos juntos». Rafael frunció el ceño. «¿Cómo?» «Nos vimos 3 veces fuera del hospital. En una cafetería cerca de tu casa, en un parque, y una vez en tu casa cuando te dieron el alta por un fin de semana». «Me acuerdo». «¿Te acuerdas de haberme contado de tu infancia, de cómo murieron tus padres, de tus miedos, de tus sueños? ¿Te acuerdas de haber dicho que un día querrías ser padre?» «Sí, me acuerdo». «¿Y te acuerdas de haberme dicho que estabas enamorado de mí? Que cuando salieras del hospital querrías pedirme que me casara contigo?» Rafael palideció. Se acordaba, sí, se acordaba de cada palabra, de cada promesa que le había hecho. «Larisa». «No me acerqué a ti por interés, Rafael. Me acerqué porque estaba enamorada. Y cuando supe que habías muerto, lloré durante 3 meses. No podía trabajar, no podía comer bien. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?
porque no lo preguntaste. Pensaste que esa noche fue un impulso, un momento de debilidad, pero no lo fue. Fue el resultado de 3 meses de amor verdadero. Rafael se sentó pesadamente en el sillón. No sabía, y hay otra cosa que deberías saber. Nunca acepté un céntimo de ayuda de nadie en estos 6 años. Trabajé 3 trabajos. Pasé hambre, me humillé, pero siempre mantuve a mi hijo sola. ¿Crees que una persona que nunca aceptó ni una cesta de alimentos de la iglesia inventaría una mentira para extorsionar dinero a alguien? El silencio que siguió fue interrumpido por Miguel entrando corriendo en la biblioteca. «Papá, mamá, vengan a ver. Hay un reportaje en la televisión sobre el restaurante de papá». Fueron al salón, donde la televisión mostraba un reportaje sobre los restaurantes de la cadena Belle Époque, pero no era un reportaje positivo. El empresario Rafael Méndez está bajo investigación por evasión fiscal, decía la periodista. Según una denuncia anónima, la cadena de restaurantes habría emitido facturas falsas y no habría pagado correctamente los impuestos durante más de 2 años. Rafael cogió el mando a distancia y subió el volumen, incrédulo. La denuncia fue presentada a la agencia tributaria la semana pasada, con documentos detallados sobre las presuntas irregularidades. El empresario aún no se ha pronunciado sobre el caso. Rafael apagó la televisión completamente atónito. «Es una mentira. Nunca he evadido un céntimo de impuestos en mi vida». «¿Quién podría haber hecho una denuncia así?», preguntó Larisa. Antes de que Rafael pudiera responder, su móvil sonó. Era su contable. «Rafael, ¿has visto la noticia? He sido convocado por la agencia tributaria para explicar nuestra contabilidad de los últimos 2 años. Pero nuestra contabilidad es perfecta». «Lo sé, pero han recibido una denuncia con documentos que no sé de dónde provienen. Documentos que muestran movimientos que nunca hemos hecho». Cuando Rafael colgó, Larisa le tocó el brazo. «Rafael, ¿quién tiene acceso a los documentos de la empresa?» «Solo yo, mi contable y...» Se detuvo a mitad de frase. «¿Y quién más?» «Patricia. Cuando estábamos prometidos, ella ayudaba con la parte administrativa. Tenía acceso completo a los archivos. ¿Crees que ella...?» «No sé. No quiero creer que sea capaz de algo así». Pero mientras Rafael buscaba otra explicación, Larisa ya sabía la verdad. Patricia estaba dispuesta a todo para reconquistar a Rafael y eliminar la competencia. Y ahora, además de la duda sobre la paternidad de Miguel, tenían un escándalo financiero que resolver. Esa noche, después de acostar a Miguel, Larisa tomó una decisión. Independientemente del resultado de la prueba de ADN, independientemente del escándalo en los periódicos, no renunciaría a la familia que habían empezado a construir. Llamó a la puerta de la habitación de Rafael, que estaba despierto, estudiando documentos financieros. «Te ayudaré a resolver este problema», dijo ella entrando en la habitación. «¿Cómo?» «Primero, demostraremos tu inocencia. Segundo, descubriremos exactamente qué está haciendo Patricia. Y tercero, le mostraremos que no somos tan frágiles como ella piensa». Rafael miró a Larisa, cabello suelto, aún con la simple bata, pero con una determinación en la mirada que nunca antes había visto. «¿Por qué quieres ayudarme? Después de todo lo que he dicho hoy». «Porque te amo, Rafael, y porque creo que tú también me amas, incluso cuando estás confundido y asustado». «¿Y si la prueba de ADN resulta negativa?» «Entonces hablaremos cuando suceda. Pero no dejaré que una mujer manipuladora destruya nuestra familia por suposiciones». Rafael se levantó y abrazó a Larisa por primera vez en una semana. Y en ese momento, por primera vez desde que Patricia había vuelto a sus vidas, recordó por qué se había enamorado de esa mujer. No era solo belleza o circunstancia, era fuerza, era carácter, era amor verdadero. El teléfono sonó a las 8 de la mañana del viernes, exactamente 48 horas después de la toma de muestras para el examen. Rafael respondió al segundo timbrazo, con Larisa a su lado apretándole la mano. «Señor Méndez, aquí es el laboratorio Dr. Ríos. El resultado de la prueba de paternidad está listo». Rafael puso el teléfono en altavoz para que Larisa pudiera escuchar.
¿Pueden informarme por teléfono? El resultado es positivo, señor. 99,9% de probabilidad de paternidad. Miguel Ríos Méndez es definitivamente su hijo biológico. Larisa cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Rafael exhaló el aire que no sabía que había contenido y la abrazó fuerte. Gracias por la información. Recogeremos el informe oficial hoy mismo. Cuando colgó, Rafael miró a Larisa con una mezcla de alivio y remordimiento. Siento haber dudado, haberle permitido sembrar esas dudas en mi cabeza. Lo importante es que ahora sabemos la verdad, y Patricia también lo sabrá. En ese momento, Miguel bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. ¿Por qué están despiertos tan temprano? ¿Y por qué mamá llora? Rafael se arrodilló a la altura de su hijo. Campeón, ¿recuerdas ese examen que te hiciste? Me acuerdo. Para ver si estaba creciendo bien. En realidad, era para asegurarnos de que yo soy tu verdadero padre. Miguel frunció el ceño, confundido. Pero tú ya eres mi padre. Sí, lo soy. Y ahora tengo un documento que lo prueba oficialmente. ¡Qué bien! ¿Esto significa que puedo usar tu apellido? Rafael sonrió, emocionado. Si quieres, sí. Miguel Ríos Méndez. ¿Puedo decirles a mis amigos de la escuela que ahora también tengo el apellido de papá? Puedes, sí. Mientras Miguel desayunaba, animado por la novedad del apellido, Rafael y Larisa organizaron la estrategia para afrontar los problemas que Patricia había creado. Primero, dijo Rafael, llamaré a mi abogado y le mostraré los documentos falsos que se usaron en la denuncia. Segundo, me enfrentaré a Patricia directamente. Quiero ir contigo. Larisa podría ser peligroso. Si es capaz de falsificar documentos, ya no sabemos de qué más es capaz. Exactamente por eso, no debes ir solo. A las 10 de la mañana, Rafael y Larisa llegaron al condominio donde Patricia se alojaba, la villa de sus padres en el barrio de El Vedat, una propiedad imponente, con verjas doradas y jardines que parecían sacados de una revista de decoración. Patricia los recibió en el salón, luciendo un conjunto de seda que probablemente costaba más que el sueldo mensual de 3 empleados. Rafael, cariño, qué sorpresa inesperada. ¿Y has traído compañía? Patricia, tenemos que hablar de los documentos que entregaste a la agencia tributaria. ¿Qué documentos? Se sentó con gracia en el sofá de terciopelo, fingiendo inocencia. Los documentos falsos que falsificaste para incriminarme por evasión fiscal. Rafael, no sé de qué estás hablando, pero ya que están aquí, tengo una novedad interesante. Sonrió con malicia. Recibí una llamada del laboratorio esta mañana. Parece que hicieron una prueba de ADN interesante. Sí, y el resultado demostró que Miguel es mi hijo. La expresión de Patricia cambió drásticamente. Imposible. Con la quimioterapia que hiciste era casi imposible. Casi imposible, pero no imposible. Miguel es mi hijo, y ahora tengo la prueba legal. Patricia permaneció en silencio durante unos segundos, claramente reformulando su estrategia. Bueno, esto cambia algunas cosas, ¿verdad? Pero no cambia el hecho de que estás bajo investigación de la agencia tributaria. Y no cambia el hecho de que tú y ella, señaló a Larisa, son completamente incompatibles. En realidad sí que cambia. Larisa intervino por primera vez. Porque ahora tengo algo que tú nunca tuviste. ¿Qué? Su verdadero amor. Y un hijo que nos une para siempre. Patricia rió, pero era una risa forzada. ¿Verdadero amor? Querida, tú eres una fantasía para él. Una enfermera buena que lo cuidó cuando era vulnerable. Pero la vida real exige más. ¿Sabes lo que exige la vida real? Larisa se levantó. Exige no falsificar documentos para dañar a personas inocentes. No he falsificado nada. ¿No? Rafael sacó un sobre de la carpeta que había traído. Estos son los documentos que se entregaron a la agencia tributaria. Documentos que muestran movimientos financieros que nunca ocurrieron. ¿Y sabes lo interesante? La firma falsificada se hizo con el mismo bolígrafo que usabas cuando ayudabas en la administración de los restaurantes. Bolígrafo con tinta azul petróleo, que se vende solo en una papelería específica en Madrid.
donde compraba material de oficina para nosotros. Patricia palideció. Eso no prueba nada. ¿No es cierto? ¿Y las huellas dactilares en la carpeta de los documentos? Mi abogado ha obtenido una orden judicial para analizar las pruebas. Tus huellas están en toda la carpeta. No puedes probar que fui yo quien entregó esos documentos. Sí, puedo. Rafael abrió otro sobre. Cámaras de seguridad de la agencia tributaria. Entregaste personalmente los documentos el lunes pasado, a las 2 de la tarde. Patricia se levantó bruscamente. Está bien, sí, fui yo, y lo volvería a hacer. ¿Por qué? Rafael preguntó, genuinamente sorprendido. ¿Por qué harías algo así? Porque tú eres mío, Rafael. Estuvimos prometidos. Íbamos a casarnos, cometí un error al irme, pero he vuelto para arreglarlo. Y no dejaré que una pobrecilla cualquiera robe lo que es mío. Nunca fui tuyo, Patricia. Me dejaste cuando encontraste algo mejor, y ahora quieres volver porque tu matrimonio no salió bien. Te amo. No, tú amas la idea de tenerme. Amas el estatus, el dinero, la posición social, pero nunca me amaste de verdad. Larisa observaba la discusión en silencio, pero cuando Patricia arremetió contra Rafael, se puso en medio de los dos. Basta, Patricia, ya has perdido. Rafael ha tomado su decisión, Miguel es su hijo, y tú retirarás estas denuncias falsas inmediatamente. ¿Y si no las retiro? Entonces serás procesada por falsificación de documentos, calumnia y asociación ilícita para el fraude. Son crímenes que pueden llevar hasta 6 años de prisión. Patricia miró a Rafael, esperando que él la defendiera, pero encontró solo frialdad en su mirada. Rafael, por lo que hemos vivido juntos, te daré una oportunidad. Retira las denuncias hoy mismo, desaparece de nuestras vidas, y yo no te demandaré. Pero si sigues intentando dañar a mi familia, usaré todo mi poder financiero y todas mis conexiones para destruirte legalmente. ¿Su familia? Patricia rió con amargura. ¿Una excamarera y un bastardo? ¿Esa es su familia? Rafael dio un paso adelante, y por primera vez Larisa vio verdadera ira en sus ojos. Ten cuidado con cómo hablas de mi hijo, Patricia, porque ahora has superado todos los límites. Digo lo que quiero. Esa mujer te engañó durante 6 años, fingiendo que el hijo era tuyo. Ella nunca me mintió, Rafael gritó. Ella nunca me buscó pidiendo nada. Crió a mi hijo sola, trabajando 3 trabajos, sin pedir ayuda a nadie. Ella es 1000 veces más mujer de lo que tú serás nunca. El silencio que siguió fue interrumpido por la entrada de la señora Vizcaíno, madre de Patricia, que había oído los gritos desde la habitación de al lado. ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá. Rafael se iba. Pero la señora Vizcaíno miró a su hija con decepción. Patricia, ¿qué has hecho? Mamá, no es nada que... He oído toda la conversación. ¿Has falsificado documentos? ¿Has hecho una denuncia falsa? Patricia bajó la cabeza sin poder mirar a los ojos de su madre. Hija mía, ¿cómo pudiste hacer algo así? No te educamos para ser deshonesta. La señora Vizcaíno se volvió hacia Rafael. Señor Méndez, me disculpo por la actitud de mi hija. Retirará todas las denuncias hoy mismo. Y si hay algún daño para sus negocios, lo compensaremos. Gracias, señora Vizcaíno. Siempre he respetado a su familia. Y nosotros siempre hemos respetado también la suya, incluida su nueva familia. Miró a Larisa con simpatía. Cualquier mujer que ha logrado criar a un hijo sola y mantener su dignidad merece respeto. Cuando salieron de la villa de los Vizcaíno, Larisa y Rafael caminaron hasta el coche en silencio. Solo cuando estuvieron dentro del vehículo, Rafael habló. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? ¿Qué? ¿Cómo la has afrontado? Hace un mes eras una camarera tímida que se disculpaba por existir. Hoy has mirado a los ojos a una de las mujeres más poderosas de Valencia y le has dicho que había perdido. Es que ahora tengo algo que proteger. Ya no se trata solo de mí. Se trata de Miguel, de nuestra familia. Nuestra familia. Rafael repitió las palabras como si las estuviera saboreando. Sabes que te amo, ¿verdad? Sí, y tú sabes que yo también te amo. Entonces, cásate conmigo. Larisa se volvió hacia él sorprendida.
¿Cómo? Cásate conmigo, Larisa, de verdad, con fiesta, con vestido blanco, con Miguel de paje. Cásate conmigo porque nos amamos y porque queremos construir una vida juntos. Rafael, sé que es una locura pedir matrimonio en el aparcamiento de la casa de mi exnovia después de resolver un escándalo de evasión fiscal, pero no quiero esperar más. Ya he perdido 6 años de la vida de mi hijo. No quiero perder un día más de mi vida con ustedes. Larisa miró al hombre que amaba, cabello despeinado por la discusión, corbata torcida, pero con los ojos que brillaban de amor sincero, y sonrió. Sí, 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 acepto casarme contigo, pero con una condición. ¿Cuál? Miguel tiene que aprobar el anillo de compromiso. Rafael rió y besó a Larisa allí mismo en el coche, un beso que sellaba no solo un compromiso, sino la victoria del amor verdadero sobre todas las adversidades que habían enfrentado. Cuando llegaron a casa, encontraron a Miguel jugando en el jardín con la señora Rosa. El niño corrió a abrazarlas como siempre. Entonces, ¿resolvieron los problemas de los adultos? Rafael y Larisa intercambiaron miradas y sonrieron. Sí, campeón. Y además, tu mamá ha aceptado casarse conmigo. Miguel saltó de alegría. ¿De verdad? Tendré una fiesta de boda y todo. Tendrás una fiesta, paje, tarta de 3 pisos y todo lo que quieras. Y puedo elegir las flores. Puedes elegir todo lo que quieras. Y mientras Miguel corría por casa gritando, «¡Mis padres se casan!», Rafael y Larisa se abrazaron, sabiendo que habían ganado la primera gran batalla de muchas que aún vendrían. Pero ahora lo afrontarían todo juntos, como una verdadera familia. 2 meses habían pasado desde el compromiso, y la villa de Rafael se había transformado en un verdadero centro de planificación de la boda. Larisa descubrió que organizar una boda para 300 invitados era un trabajo casi a tiempo completo, más aún considerando que la mitad de los invitados eran empresarios y personalidades importantes de Valencia. «Mamá, ¿has visto cuántos sobres llegaron hoy?». Miguel corrió a la cocina con una pila de invitaciones de respuesta. «Creo que todos quieren venir a nuestra boda». ¿A nuestra boda? Larisa rió peinando el cabello de su hijo antes de que fuera a la escuela. «Claro, yo soy el paje más importante. El cura dijo que sin mí no se puede hacer la boda». Rafael entró en la cocina, ajustándose la corbata, sonriendo al escuchar la conversación. «Es verdad, campeón. Sin ti no hay ceremonia». En los últimos 2 meses, Rafael se había convertido en el padre que Miguel nunca había tenido, pero también el padre que siempre había soñado ser. Llevaba al niño a la escuela todas las mañanas, ayudaba con los deberes, le enseñaba a jugar al fútbol en el jardín. Los fines de semana, los 3 exploraban la ciudad juntos, parques, cines, restaurantes, museos. Una familia normal que hacía cosas normales. Larisa había florecido en su nueva posición en los restaurantes. Como supervisora de recursos humanos, había implementado políticas revolucionarias, guardería para los hijos de los empleados, horarios flexibles para las madres, baja por paternidad extendida y un programa de becas para los hijos de los empleados. Sus ideas habían reducido la rotación de personal en un 60%. «Larisa», dijo Rafael tomando el café y leyendo el periódico local. «Ha salido un artículo sobre el programa de becas de los restaurantes. ¿Quieres verlo?». El reportaje mostraba a 3 jóvenes que habían logrado entrar a la universidad gracias a las becas que Larisa había creado. Uno de ellos era hijo de una camarera del Belle Époque, que trabajaba desde hacía 5 años en la empresa. «¿Has visto?». Rafael señaló una foto en el artículo. «Juana está llorando de alegría porque su hijo irá a estudiar medicina a la Universidad de Valencia. Se lo merece. Trabaja 2 turnos para mantener a su familia sola. Como hacías tú». Larisa miró a Rafael. «Es exactamente por eso que entiendo su situación. Ninguna madre debería tener que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos». Esta empatía natural de Larisa se había convertido en su marca personal en los restaurantes. Los empleados acudían a ella con problemas personales, sabiendo que serían escuchados con afecto y sin juicio. Se había convertido no solo en una supervisora, sino en una especie de consejera maternal para todo el equipo.
En el trabajo, Larisa estaba revisando los contratos de los proveedores cuando recibió una llamada inesperada. Diga. Hola, querida. Aquí Sonia Moreno, del programa Mañanas de Valencia en TV Valenciana. ¿Tendría unos minutos para hablar conmigo? Larisa reconoció el nombre. Sonia Moreno presentaba el programa matutino más popular de la región. Claro. ¿En qué puedo ayudarla? Nos gustaría hacer un reportaje especial sobre su historia. La camarera que se convirtió en empresaria, que se casó con el jefe, que está revolucionando las condiciones laborales en la ciudad. Es una historia demasiado inspiradora para no ser contada. Yo, no sé. Tengo que hablar con mi prometido. Claro, pero piense en el ejemplo que puede dar a otras mujeres. ¿Cuántas madres solteras ven nuestro programa y se sienten sin esperanza? Su historia puede mostrar que es posible superar cualquier dificultad. Esa noche, durante la cena, Larisa contó la invitación a Rafael y Miguel. Creo que deberías aceptar, dijo Rafael. Tu historia es realmente inspiradora, pero no quiero que la gente piense que me estoy exhibiendo. Mamá, Miguel intervino, ¿recuerdas cuando me contabas historias de princesas que se convertían en reinas? Tú eres una princesa que se ha convertido en una verdadera reina. Rafael rió. Miguel tiene razón. Y además, ¿cuántas mujeres pueden beneficiarse escuchando tu experiencia? El día de la grabación de la entrevista, Larisa estaba nerviosa. Había elegido un vestido azul marino simple y elegante, y Rafael había insistido en acompañarla al estudio. Relájate, dijo él, apretándole la mano en el coche. Solo tienes que ser tú misma. ¿Y si digo algo mal? ¿Y si tartamudeo? Imposible. Hablas de los empleados con tanto afecto y sabiduría. Será natural. La entrevista duró 40 minutos, pero pasó como si fueran 5. Sonia Moreno hizo preguntas sobre la infancia de Miguel, sobre los 3 trabajos que Larisa mantenía, sobre el reencuentro con Rafael, sobre los planes futuros. Larisa, ¿qué consejo darías a las madres solteras que están viendo ahora y se sienten sin esperanza? Les diría que nunca se rindan, que trabajen con dignidad, que amen a sus hijos incondicionalmente y que crean que los días mejores siempre llegan. A veces tarda más de lo que quisiéramos, pero llegan. Y a las mujeres que piensan que han perdido la posibilidad del amor verdadero, que el amor verdadero no tiene edad ni fecha de caducidad. Cuando 2 personas se aman de verdad, encuentran la manera de estar juntas, independientemente de las circunstancias. Cuando la entrevista se emitió, una semana después, la repercusión fue mayor de lo que nadie esperaba. El teléfono de los restaurantes sonó todo el día con llamadas de personas que felicitaban a Larisa. Varias empresas de la ciudad llamaron pidiendo asesoramiento para implementar políticas similares a las que ella había creado. Aún más importante, decenas de madres solteras llamaron o se presentaron en los restaurantes en busca de trabajo, inspiradas por la historia de Larisa. Rafael decidió abrir 20 nuevos puestos de trabajo específicamente para satisfacer esta demanda. Te has convertido en una especie de símbolo, dijo Rafael, mostrando los artículos que salieron en periódicos de otras ciudades sobre la entrevista. No era lo que quería, pero es lo que te has convertido, y es hermoso ver cómo tu historia da esperanza a otras personas. Una semana antes de la boda, Larisa se despertó con náuseas. Al principio pensó que era nerviosismo por los últimos preparativos, pero cuando las náuseas persistieron durante 3 días, decidió hacerse una prueba de embarazo. Positivo. Se quedó inmóvil en el baño, mirando la prueba, tratando de procesar la información. Estaba embarazada. A los 29 años, a punto de casarse, con una vida estable por primera vez, esperaba otro hijo. ¡Mamá! Miguel llamó a la puerta del baño. ¿Me llevas a la escuela? Ya voy, mi amor. Durante todo el día, Larisa buscó el momento adecuado para contárselo a Rafael. Él había salido temprano para una reunión con el organizador de bodas. Luego había almorzado con los inversores japoneses que vendrían especialmente para la ceremonia. Y regresó a casa solo a las 7 de la tarde. ¿Cómo te fue el día?, preguntó, besándola en la frente. Interesante. Tenemos que hablar. ¿De qué?
¿Algún problema con la boda? Miguel estaba en su habitación haciendo los deberes, así que tenían privacidad en el salón. Rafael, estoy embarazada. Él se quedó inmóvil durante unos segundos, procesando la información. ¿Embarazada? Sí, lo descubrí esta mañana. Rafael se sentó pesadamente en el sofá. Vaya, esto es... Vaya, ¿estás feliz? ¿Preocupado? ¿Arrepentido? Estoy en shock, pero un shock positivo. Se levantó y la abrazó. Estoy muy feliz, Larisa. Muy feliz de verdad. ¿De verdad? Miguel siempre pregunta cuándo tendrá un hermanito. Creo que estará eufórico. ¿Crees que debería decírselo antes de la boda? Creo que sí. Así estará aún más entusiasmado con la ceremonia. Cuando se lo contaron a Miguel, la reacción fue exactamente la que esperaban. ¿Tendré un hermanito?, gritó saltando en el sofá. ¿De verdad? De verdad, confirmó Larisa. ¿Puede ser también una niña? Puede ser también una niña. ¡Guau! Seré el hermano mayor, le enseñaré todo. Cómo montar en bicicleta, cómo jugar a la pelota, cómo hacer los deberes. Rafael y Larisa rieron de su animación. Y hay otra cosa, dijo Rafael. Ya que serás el hermano mayor, tendrás que ayudar a cuidar al bebé cuando nazca. Claro, ya sé cambiar pañales porque ayudaba a la mamá de Sofía allí en la escuela. Esa noche, cuando Miguel se fue a dormir, Rafael y Larisa hablaron de cómo el embarazo cambiaría los planes. ¿Quieres posponer la boda? ¿Por qué debería posponerla? Porque quizás no quieras casarte embarazada. Algunas mujeres prefieren esperar. Rafael, quiero casarme contigo. Embarazada, no embarazada, enferma, sana. Quiero ser tu esposa. Y yo quiero ser tu marido y padre de nuestros hijos. Nuestros hijos. Larisa repitió las palabras, sonriendo. Me gusta cómo suena. El día antes de la boda, la villa estaba alborotada. Floristas, organizadores de bodas, camareros, músicos, todos trabajando para preparar la fiesta en el jardín de la casa. Rafael había contratado a la mejor empresa de eventos de Valencia, pero a pesar de ello, él y Larisa no dejaban de supervisar los detalles. Las flores están perfectas, dijo Larisa, observando las decoraciones blancas y doradas. El altar ha quedado precioso también. Miguel eligió bien las flores. Miguel había insistido en participar en todas las decisiones de decoración. Eligió rosas blancas para el ramo de su madre, lirios dorados para el altar y pequeñas flores silvestres para los adornos de las mesas. Porque también las flores sencillas son bonitas, como mi mamá. La señora Rosa estaba en la cocina supervisando la preparación de los dulces tradicionales que se servirían junto con la cena. Brigadeiros, beijiños, cajuciños, quindim, enumeraba ella, y la tarta de 3 pisos que Miguel eligió. Gracias por todo, señora Rosa, dijo Larisa, por haberme acogido desde el primer día. De nada, hija mía, has traído nueva vida a esta casa. Rafael estaba muy solo antes de que llegaran ustedes. Esa noche, Miguel durmió en la habitación de Rafael, una tradición que habían inventado para la víspera de la boda, mientras Larisa durmió sola en la habitación de invitados, que pronto se convertiría en la habitación del bebé. Antes de dormir miró por la ventana el jardín iluminado, todo preparado para la boda. Aún parecía surrealista. Hace 3 meses era una camarera desesperada y mañana sería la esposa de uno de los hombres más respetados de Valencia. Pero más que eso, sería la esposa del hombre que amaba, madre de 2 hijos maravillosos, y tenía un trabajo que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas. Era más de lo que había soñado en sus momentos más optimistas. A las 6 de la mañana del día de la boda, Rafael se despertó con Miguel saltando en la cama. «Papá, papá, despierta. Hoy te casas con mi mamá». «Ya me he despertado, campeón, ven aquí». Rafael abrazó a su hijo. «¿Estás emocionado?» «Súper emocionado. Usaré un traje igual al tuyo y llevaré los anillos en el cojín especial». «¿Y estás seguro de que quieres que me case con tu madre?» «Claro, así nunca más pelearán y seremos una familia para siempre». Rafael sonrió. En la mente sencilla de un niño de 6 años, el matrimonio significaba la garantía de una familia eterna, y él haría todo lo posible para que esta fuera exactamente la realidad.
El 15 de septiembre, el día amaneció soleado y cálido, perfecto para una boda en el jardín. Larisa se despertó a las 6 de la mañana con mariposas en el estómago, una mezcla de nerviosismo por la boda y náuseas matutinas del embarazo. La señora Rosa le trajo té de jengibre y galletas para ayudarla con el malestar. ¿Cómo se siente, hija mía? Nerviosa y feliz al mismo tiempo. ¿Es posible sentir ambas cosas? Claro que sí. Cada día importante de nuestra vida llega con estas emociones mezcladas. A las 9 de la mañana, el equipo de maquillaje y peluquería llegó para preparar a Larisa. Había elegido un peinado sencillo, con el cabello suelto, y una delicada tiara que Rafael le había regalado. El maquillaje era natural, realzando su belleza sin excesos. El vestido era un sueño. Sencillo y elegante, de seda blanca, con una cola discreta que no dificultaba los movimientos. Rafael había insistido en que ella eligiera el vestido más caro de la tienda, pero Larisa optó por algo clásico e intemporal. «Mamá, estás guapísima». Miguel entró en la habitación ya vestido con su traje en miniatura. «Pareces una verdadera princesa». «Gracias, mi príncipe. Y tú también estás guapísimo». Miguel vestía un traje gris igual al de su padre, con una pajarita azul que había elegido él mismo. En las manos llevaba el cojín de satén blanco sobre el que estaban sujetos los anillos. A las 2 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. El jardín de la villa se había transformado en un escenario de cuento de hadas. Flores blancas y doradas decoraban cada rincón. Sillas de madera clara formaban un pasillo central que conducía al altar dispuesto bajo el árbol centenario del jardín. Rafael estaba nervioso, ajustándose la corbata por 10ª vez en 5 minutos. Vestía un traje gris oscuro que realzaba sus ojos verdes y una sonrisa que no lograba ocultar desde que se había despertado. «Calma, hijo», dijo su padrino, el doctor Enrique Blanco, el médico que lo había tratado durante el cáncer. «No se escapará». «Lo sé. Es que todavía parece surrealista, ¿sabes? Hace 4 meses era un hombre solo, pensando que nunca sería padre. Hoy me caso con la mujer que amo y tengo 2 hijos a la vez. La vida tiene de estas bonitas sorpresas». Entre los invitados había empresarios, médicos, abogados, pero también todos los empleados de los restaurantes con sus familias. Rafael se había asegurado de invitar a cada persona que trabajaba para él, desde los camareros hasta los cocineros. Quería que todos fueran testigos del comienzo de su nueva familia. Juana, la camarera cuyo hijo había obtenido una beca para medicina, estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. «Nunca imaginé ver a nuestra Larisa casarse con el jefe», susurraba a la amiga de al lado. «Se merece toda la felicidad del mundo». A las 3 de la tarde, la música comenzó. El violinista tocó la marcha nupcial mientras Miguel abría el cortejo, caminando solemnemente por el pasillo central, llevando los anillos como si fueran los tesoros más preciosos del mundo. Detrás de él, Larisa apareció en la entrada del jardín, y un murmullo de admiración recorrió a los invitados. Estaba radiante, caminaba lentamente, sonriendo a las personas que se habían levantado para verla pasar. Rafael sintió que las lágrimas le quemaban los ojos cuando la vio. Hermosa no era una palabra suficiente para describir cómo estaba Larisa en ese momento. Era perfecta, era suya. Cuando llegó al altar, Rafael le apretó las manos y susurró: «Estás demasiado hermosa. Te amo. Yo también te amo». Padre Antonio, que conocía a Rafael desde niño, ofició la ceremonia con afecto y solemnidad. «Estamos aquí reunidos para celebrar el amor entre Rafael y Larisa, 2 personas que han encontrado el uno en el otro no solo un compañero romántico, sino una familia completa». Durante el intercambio de votos, no había un ojo seco entre los invitados. Rafael habló primero. «Larisa, tú me has enseñado que el amor verdadero vale la pena esperar. Has traído color a mi vida y me has dado el regalo más grande que un hombre puede recibir: ser padre de Miguel y ahora del bebé que está en camino. Prometo amarlos, protegerlos y hacer todo lo posible para que sean felices el resto de nuestras vidas». Larisa, con la voz entrecortada, respondió:
Rafael, tú me has mostrado que los milagros existen, que es posible volver a empezar, que el amor puede superar cualquier obstáculo. Tú no solo me aceptaste en tu vida, abrazaste a mi hijo como tuyo y me hiciste sentir que merezco ser amada. Prometo ser tu compañera, tu mejor amiga y madre de tus hijos para siempre. Miguel, que estaba a su lado sosteniendo los anillos, no pudo contenerse. Y yo prometo ser el hermano mayor más bueno del mundo. La risa afectuosa de los invitados rompió la tensión emocional del momento. Por los poderes que me han sido conferidos, los declaro marido y mujer. Rafael, puedes besar a la novia. El beso fue largo, afectuoso, y selló no solo el matrimonio, sino el inicio oficial de la familia Ríos Méndez. La fiesta que siguió fue memorable. Cena en el jardín, música en vivo, bailes hasta altas horas de la noche. Miguel fue el centro de atención, bailando con todos los invitados y contándole a quien quisiera escuchar que ahora mi padre y mi madre están casados para siempre. Durante el vals de los novios, Rafael susurró al oído de Larisa: ¿Cómo te sientes? Como si estuviera viviendo un sueño del que no quiero despertar. No es un sueño, es nuestra vida real ahora. Nuestra vida real. Ella repitió las palabras sonriendo. Me gusta cómo suena. La luna de miel fue en un agroturismo romántico en la Sierra de Espadán. Solo ellos tres, Rafael, Larisa y Miguel. Habían decidido que el primer viaje como familia oficial debía incluir a Miguel, que estaba eufórico de participar en la luna de miel de gente casada. 3 días de paseos por la montaña, picnics a orillas de las cascadas, noches de charlas y risas. Miguel pescó su primer pez con la ayuda de Rafael, y Larisa descubrió que le gustaba mucho no tener ninguna responsabilidad más allá de ser feliz. Cuando regresaron a Valencia, la vida de casados comenzó oficialmente. Rafael había transformado la biblioteca en una oficina para Larisa, donde ella podía trabajar desde casa los días en que las náuseas del embarazo eran fuertes. El programa de becas de los restaurantes estaba teniendo tanto éxito que otras empresas de la ciudad buscaban a Larisa para asesoramiento. Ella decidió crear una ONG, Instituto Familia y Trabajo, para expandir las políticas de apoyo a las madres trabajadoras en toda la región. ¿Estás segura de querer asumir esta responsabilidad?, preguntó Rafael, cuando ella le mostró el proyecto completo de la ONG. Estoy segura. ¿Cuántas mujeres han vivido la misma situación que yo? ¿Cuántas madres están trabajando 3 trabajos en este momento, sin poder estar con sus hijos? Y tú quieres ayudar a todas ellas. Quiero ayudar a las que pueda, empezando aquí en Valencia, luego expandiéndonos a otras ciudades. Rafael sonrió y firmó el cheque de 50.000 euros para iniciar el proyecto. Entonces, ayudemos. En diciembre, cuando Larisa estaba en el 6º mes de embarazo, descubrieron que el bebé sería una niña. Miguel estaba eufórico. Una hermanita, le enseñaré todo. Cómo atarse los zapatos, cómo lavarse los dientes, cómo leer. Decoraron la antigua habitación de invitados como cuarto de bebé, con un tema de jardín encantado. Miguel se empeñó en elegir cada detalle, desde el mueble de flores hasta las cortinas con dibujos de mariposas. ¿Cómo se llamará?, Miguel preguntaba todos los días. Todavía estamos pensando. ¿Qué nombre sugieres? Elena, como la princesa del libro que me lees. Rafael y Larisa se miraron. Elena había sido el nombre de la madre de Rafael, fallecida cuando él tenía 12 años. Creo que Elena es perfecto, dijo Rafael, emocionado. En marzo nació Elena Ríos Méndez, 3,5 kilos de salud y belleza, con los ojos verdes de su padre y el temperamento tranquilo de su madre. Miguel se enamoró de su hermana desde el primer segundo, insistiendo en ayudar en todo, cambiar pañales, darle el biberón, cantarle para que se durmiera. Es lo más bonito del mundo, decía a quien visitara a la familia. La baja por maternidad de Larisa duró 4 meses, período en el que se dedicó completamente a su hija y a la organización final del instituto. Cuando volvió al trabajo, era solo a tiempo parcial. Pasaba las mañanas en casa con Elena y las tardes en la oficina de los restaurantes y en la ONG.
El Instituto Familia y Trabajo creció rápidamente. En un año, ya atendía a 50 empresas de la región, ofreciendo asesoramiento para la creación de guarderías, políticas de horario flexible y programas de apoyo para madres solteras. Larisa se había convertido en un referente regional en recursos humanos humanizados. «Te has convertido en una celebridad», bromeaba Rafael, cuando veía a Larisa ser entrevistada en televisión o hablar en congresos de administración. No una celebridad, solo alguien que entiende lo que significa ser madre y tener que trabajar al mismo tiempo. Cuando Elena cumplió 2 años y Miguel 8, la familia decidió expandirse aún más, no solo con los negocios, sino geográficamente. Rafael abrió restaurantes en Castellón y Alicante, siempre con las mismas políticas humanizadas que Larisa había creado. El instituto también se expandió, atendiendo a empresas en 5 ciudades del interior valenciano. Miguel había crecido un chico responsable y cariñoso, siempre protegiendo a su hermanita y ayudando a sus padres en todo lo que podía. En la escuela era un ejemplo de comportamiento y dedicación, y ya hablaba de ser empresario como papá cuando fuera mayor. «Pero seré un empresario que ayuda a la gente como mi mamá», decía él, con la sabiduría precoz de quien había crecido viendo el trabajo social de sus padres. Elena era una niña alegre y espabilada, hablaba pronto y caminaba por casa como si fuera la dueña de todo. Rafael estaba completamente enamorado de ella, y ella claramente prefería a papá para todo. «Papá, cuenta una historia», pedía ella cada noche. «Papá, juega conmigo», pedía cada tarde. «Papá, llévame a la escuela», pedía cada mañana. Larisa reía de la complicidad entre padre e hija. «La has malcriado completamente. Y no me arrepiento en absoluto». Cuando Elena tenía 3 años y Miguel 9, sucedió algo que cambiaría nuevamente sus vidas. Durante una reunión en la ONG, apareció un reportaje en televisión sobre Patricia Vizcaíno, ex socialité de Valencia, arrestada en Madrid por participación en esquema de fraude financiero, decía la periodista. Patricia Vizcaíno, de 34 años, está involucrada en una estafa que ha defraudado a inversores por más de 2 millones de euros. Larisa apagó rápidamente la televisión, no queriendo que las empleadas de la ONG vieran su reacción. Pero por dentro sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque Patricia había elegido un camino de autodestrucción. Alivio porque finalmente habían tenido la confirmación de haber tomado las decisiones correctas. Esa noche habló con Rafael de la noticia. «¿Sientes pena por ella?», preguntó. «Sí, a pesar de todo lo que nos hizo, siento pena. Siempre lo tuvo todo en la vida. Familia rica, educación, oportunidades, pero eligió el camino de la avaricia y la envidia. Y nosotros hemos elegido el camino del amor y el trabajo honesto». «Exactamente. Y mira dónde hemos llegado». Rafael miró alrededor de la habitación donde se encontraban. Elena durmiendo en el sofá después de un día de jugar en el jardín, Miguel haciendo los deberes en la mesa de la cocina, fotografías familiares en todas las paredes, premios que la ONG había ganado por su impacto social. «Hemos llegado a casa», dijo él, besando la frente de Larisa. 5 años después, cuando Miguel tenía 14 años y Elena 8, la familia Ríos Méndez era conocida en toda la región, no solo por el éxito empresarial, sino por el trabajo social. El Instituto Familia y Trabajo ya atendía a 15 ciudades y había ayudado a más de 5.000 madres trabajadoras. Rafael había expandido los restaurantes a 10 ciudades, manteniendo siempre las políticas humanizadas como diferencial competitivo. Pero su mayor orgullo era ver a sus hijos crecer con valores sólidos, a pesar de toda la prosperidad. Miguel se había convertido en un adolescente responsable, interesado en los negocios familiares, pero también en el trabajo social de su madre. Pasaba las vacaciones escolares ayudando en la ONG, organizando documentos y hablando con las madres que buscaban ayuda. «Mamá, ¿la señora Susana encontró el trabajo en la panadería?», preguntaba él, siempre preocupado por las personas a las que la ONG asistía. Elena era una niña articulada y decidida, que ya hablaba de ayudar a mamá con el trabajo cuando fuera mayor.
Adoraba visitar los restaurantes y saludar a los empleados por su nombre, recordando a los hijos de cada uno. «Señor Carlos, ¿cómo está Pedro? ¿Sigue tomando la medicina para el asma?», preguntaba ella a sus 8 años, demostrando una preocupación genuina por el bienestar de los demás. Una tarde de diciembre, víspera del 10º aniversario de la ONG, Larisa y Rafael conversaban en el porche de casa, observando a los niños jugar en la piscina. «¿Alguna vez imaginaste que nuestra vida sería así?», preguntó Rafael. «Nunca. Cuando trabajaba 3 trabajos y apenas podía pagar el alquiler, soñaba con estabilidad, pero nunca imaginé poder tener una familia tan perfecta». «¿Familia perfecta?». «Perfecta para nosotros. Miguel creciendo como un hombre de carácter, Elena siendo criada con amor y valores, tú siendo el marido y el padre que siempre soñé, y nuestro trabajo que marca la diferencia en la vida de tantas personas. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de todo esto?». «¿Cuál?». «Es que comenzó en el momento más difícil de nuestras vidas. Tú desesperada en el restaurante, yo pensando que nunca sería padre, y mira dónde hemos llegado». A veces las mejores historias comienzan en los momentos más difíciles. «¡Papá! ¡Mamá!», Elena gritó desde la piscina. «¡Vengan a nadar con nosotros!». «¡Papá! Elena está fingiendo ser una sirena». Miguel rió, nadando detrás de su hermana. Rafael y Larisa se miraron y sonrieron. Dentro de poco serían llamados para ayudar con los deberes, para contar cuentos antes de dormir, para resolver pequeños conflictos entre hermanos, la rutina normal y maravillosa de una familia feliz. «¿Vamos?». Rafael le tendió la mano a Larisa. «Vamos». Y mientras entraban en la piscina para jugar con sus hijos, bajo el cielo estrellado de Valencia, Larisa pensó en lo sorprendente que podía ser la vida. Hace 10 años, estaba en el Belle Époque escondiendo a Miguel en la despensa, desesperada y humillada. Hoy tenía una familia, una carrera, un propósito y la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo. El lugar no era la villa, no eran los restaurantes, ni siquiera era la ONG. Su lugar era junto a Rafael, criando a Miguel y Elena, construyendo un legado de amor y trabajo honesto que pasaría a las próximas generaciones. A veces los finales felices ocurren exactamente cuando menos lo esperamos. Y a veces, las familias más hermosas son aquellas formadas por el amor verdadero, superando todas las adversidades, demostrando que cuando 2 personas se aman de verdad y luchan juntas por los mismos sueños, no hay obstáculo capaz de separarlas. Muchas gracias por haber seguido este emocionante viaje de Larisa, Rafael y Miguel. Esperamos que la historia de esta familia haya tocado su corazón y demostrado que el amor verdadero y la perseverancia pueden superar cualquier dificultad. Si se emocionaron con esta historia, no olviden dejar su me gusta al video y suscribirse al canal para recibir nuevos contenidos cada día. Queremos mucho saber desde qué ciudad nos están viendo. Dejen un comentario. Es increíble descubrir hasta dónde logran llegar estas historias de amor y superación. Tenemos una lista de reproducción especial con historias igual de emocionantes que los esperan. Gracias por formar parte de nuestra familia de oyentes que cree en el poder transformador del amor verdadero.